Hermano, lo que voy a enseñar hoy es lo que se llama el camino de Jeroboam. Y vamos a arrancar con esto. Probablemente el lunes, si Dios quiere, voy a repetir una enseñanza que di ya hace tiempo en Las Palomas, que era lo que el inmundo tocare porque está asociado a esto. Pero vamos a arrancar con esta enseñanza, el camino de Jeroboam. La sucesión de reyes hebreos, nosotros sabemos que el primer rey fue Saúl, le sucedió David, a David le sucedió Salomón, y cuando muere en el año 931 a.C., el reino unificado de Israel se divide en dos. Dos tribus que se van con Roboam, que es el hijo de Salomón, y forman los que se conocen como la Casa del Sur o el reino sureño de Judá, que tenía las tribus de Benjamín y Judá. Y por otra parte, se juntan 10 tribus, las 10 tribus restantes, que se llama la Casa del Norte o el reino norteño de Israel, también se llama la Casa de Efraín, y que es gobernado por un hombre que se llamó Jeroboam, y ahí le puse Jeroboam primero porque después, en la sucesión de reyes, aparece otro Jeroboam. Digamos que nosotros hoy nos vamos a centrar en el estudio de este hombre, no tan solo en el pecado que cometió, sino en el camino que marcó. Y como decía el otro día Martín, si bien nosotros hoy lo vemos históricamente esto, lo tenemos que traer a nuestros días, porque la enseñanza de aquel tiempo nos sirve hoy. Bueno, esta es la sucesión de reyes de la parte del reino norteño de Israel, comenzando por Jeroboam. Ahí tenemos Jeroboam. A la muerte de Jeroboam le sucede Nadab, el hijo que gobierna muy poquito, no llega a 2 años, recibe un golpe de estado de Baasa, sigue Ela, Simri, Omri, que entra en guerra con otro hombre que se llamó Tibni y gana Omri. Omri fue el papá del rey Acab, que vimos la enseñanza pasada, que había hecho lo malo delante de los ojos de Dios, fue el rey que más mal hizo, y que se casa con Jezabel, la reina esta que era una adoradora de Baal. Bueno, le sigue Ocosías, Joram, Jehú, Joacá, Joás, Jeroboam II, Zacarías, y son en total 19 reyes. El último rey de la casa de Israel o de las 10 tribus norteñas es Oseas, que desaparecen en el año 722 a.C., cuando son llevados cautivos por los asirios, y estas son las 10 tribus que son las 10 tribus desaparecidas de Israel, que la otra vez estudiamos como la casa de Efraín. Digamos, vuelvo a decir, nosotros nos vamos a centrar en este primer rey que gobernó entre el año 931 y el año 910 a.C. Después, 123 años después, aparece este otro Jeroboam II, entre el año 787 y 746 a.C. gobernó. Y esto para que tengamos una relación. En algún momento ya vamos a ver quiénes fueron los reyes de la otra casa, la casa del sur o las tribus sureñas. Pero ahora nos vamos a centrar sobre todo en este hombre, en el primer rey que tuvieron las tribus norteñas. ¿Por qué? Porque él, por un interés particular, comete un pecado y ahí, a raíz de ahí, arrastra a todos los demás reyes en ese pecado. Y nunca más salieron de ese pecado. Aún estando en el error y viendo el error que había, el pecado que había, no lo corrigieron. Por eso es que hablamos del camino de Jeroboam. ¿Quién fue Jeroboam? Jeroboam fue hijo de Nabat y de Zerúa. Fue también un funcionario de Salomón. La palabra en Primera de Reyes 11:28 dice: y este varón, Jeroboam, era valiente y esforzado, y viendo Salomón, que era rey, al joven que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Un día, saliendo de Jerusalén, se encontró con el profeta Ahías, quien le profetizó que gobernaría las 10 tribus del norte de Israel. Tal vez, por sus ansias de poder, comenzó a tramar una conspiración para ser rey. La palabra dice: aconteció, pues, que en aquel tiempo, que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías, silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos 2 solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos y dijo a Jeroboam: toma para ti
los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel. He aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti, a Jeroboam, te daré las 10 tribus, como efectivamente ocurrió. Y Salomón, dice, tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Pero al ser descubierto Jeroboam con esta conspiración, dado que Salomón intentó matarlo, escapó a Egipto, donde estuvo durante un tiempo bajo la protección del emperador de Egipto, Sisac. Después de la muerte de Salomón, conflictos del tipo económico generaron tensiones. La conducta altanera del hijo de Salomón, Roboam, con respecto a las 10 tribus del norte, contribuyó a generar una rebelión, y fue así que Jeroboam regresó a Israel aclamado como rey. Por medio de Ahías, el profeta, el Señor había hablado claramente a Jeroboam acerca de la necesidad de dividir el reino por el pecado de idolatría de Salomón. La palabra dice, por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Se le había indicado además a Jeroboam que el reino no debía dividirse antes que terminase el reinado de Salomón. En Primera de Reyes 11, 29 al 35 dice, pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida por amor a David mi siervo, al cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo y lo daré a ti, a las 10 tribus. Es importante hacer notar que Jeroboam sabía que la división del reino se produciría por el pecado de idolatría de Salomón, porque Dios le había dicho. Es más, Dios le promete aún un Israel unificado si él seguía los pasos de Dios. La palabra dice, y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Es decir, que Dios le está hablando a Jeroboam, dice, a la muerte de Salomón, el reino se divide, y le aclara que se va a dividir en Israel unificado por el pecado de idolatría de Salomón. Pero le dice que si anda en los caminos de Dios, dice que le va a dar una casa y un nombre como le había dado a David. Esto nos demuestra que uno puede tener una bendición de Dios, pero en definitiva uno es el que elige la vida que va a tener, el camino que puede seguir. Dice, era una sorprendente oferta. Dios prometió el hacer una dinastía duradera de Jeroboam si él tan solo hiciera lo recto delante de Jehová. Un Jeroboam obediente tenía la oportunidad de establecer una dinastía paralela a la casa de David. Tanto Jeroboam y David fueron señalados por Dios para seguir tras reyes desobedientes. David detrás de Saúl y Jeroboam detrás de Salomón. Pero David esperó en el Señor para que pusiera en orden el trono, y Dios bendijo su reinado. Jeroboam no esperó en el Señor y trató de buscar su propio camino hacia el trono, y Dios no bendijo su reinado. De esta manera, a la muerte de Salomón, tal lo profetizado por el profeta Ahías, el pueblo hebreo, el reino unificado, se dividió en dos reinos o dos casas. El reino sureño de Judá, gobernado por Roboam, el hijo de Salomón, y el reino norteño de Israel, gobernado por Jeroboam, que es el rey que estamos estudiando. Los primeros problemas de Jeroboam antes de ser rey. Los primeros problemas que comenzó a vivir Jeroboam en forma posterior a la profecía de Ahías fueron: primero, Jeroboam no supo esperar los tiempos de Dios, sino que para convertirse en rey comenzó a conspirar contra Salomón, aún cuando se le había dicho que su reinado sucedería a la muerte de Salomón. Tal vez quiso ayudar humanamente como hizo Abraham, llegándose a Agar cuando el hijo con Sara no aparecía. Segundo, Jeroboam no supo aprovechar el tiempo que aún faltaba para ser rey. No se preparó para ser rey durante el tiempo en que no lo era. No tuvo la capacidad para ver los aciertos
y errores de Salomón, y estos últimos considerarlos para no repetirlos. Tercero, no escuchó lo relevante de la palabra dada por el profeta Ahías. El pecado grave del rey Salomón fue la idolatría, y Jeroboam la repitió, aun cuando se le había dicho que el reino de Salomón se iba a dividir a causa de la idolatría de Salomón. No escuchó y repite la idolatría. La palabra profética, en cierto modo, lo perjudicó a Jeroboam porque se centró en que iba a ser rey, pero ninguna otra cosa consideró de lo dicho por el profeta Ahías. Ahora, los primeros problemas que surgieron durante su reinado. A la muerte de Salomón, en el año 931 a.C., el reino unificado de Israel se dividió. En el reino sureño, gobernado por Roboam, estaba Jerusalén, en Judea, y en esta se encontraba el templo de Salomón, donde servían los levitas, tribu designada por Dios para el servicio religioso, algo que inquietó a Jeroboam, rey de las 10 tribus norteñas. En Primera de Reyes 12, del 26 al 29, dice, y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, es decir, pidió asesoramiento, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, y aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno de los becerros en Betel y el otro becerro en Dan. Y este fue la primera parte del pecado de Jeroboam. Él manda construir 2 becerros de oro, 2 ídolos, cuando estaba prohibido por la ley de Moisés, violando abiertamente el segundo mandamiento. Y este es el mapita que vimos la vez pasada en la enseñanza anterior, donde fueron colocados los becerros de oro, uno en Dan al norte y otro en el límite con el reino sureño de Judá. Y esto lo habíamos visto en la enseñanza pasada, yo para que lo tengan fresco ahí. Es posible que los 2 becerros de oro emplazados por Jeroboam I en el reino de Israel hayan sido inspirados por el toro que representaba al dios El. Y esto también lo vimos, pero lo repito. Durante siglos, él había sido el dios cananeo por excelencia, siendo además el principal dios de los nómadas de la región. De esta manera, no resultaba difícil cambiar la mentalidad de la gente, haciendo que Jehová tomase la forma del anterior dios semítico El. Al ordenar este cambio, apeló a la imaginación de los israelitas, poniendo delante de ellos una representación visible, símbolo de la presencia del Dios invisible. Con este esfuerzo por representar la divinidad, Jeroboam violó el claro mandamiento de Jehová, que dice, no te harás imagen, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Primera de Reyes 12, del 30 al 33, dice, y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno de los becerros hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, y miren esto, e hizo sacerdotes de entre el pueblo, que no eran de los hijos de Leví. ¿Cuál era el problema? Y este fue la segunda parte del pecado de Jeroboam. Fíjense que estoy hablando del pecado de Jeroboam, no del camino de Jeroboam. La primera parte del pecado de Jeroboam fue hacer los becerros de oro. La segunda parte fue ordenar sacerdotes que no pertenecían a la tribu de Leví. ¿Por qué? Porque los sacerdotes, los levitas, cuando vieron los becerros de oro, dijeron, nosotros no vamos a servir a esto. Y empezaron a emigrar hacia el sur, hacia las tribus sureñas gobernadas por el hijo de Salomón, donde estaba el templo de Jerusalén. Como se quedó sin sacerdotes, él dijo, bueno, vamos a improvisar, voy a ordenar sacerdotes, aun cuando no eran los habilitados por Dios, porque los únicos sacerdotes habilitados por Dios tenían que pertenecer a la tribu de Leví. Así que esta fue la segunda parte del pecado de Jeroboam. Dice, entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo
a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Y esta fue la tercera parte del pecado de Jeroboam. Altera las fiestas solemnes judías. Y como vamos a ver ahora, esas fiestas, las fechas de las fiestas, las altera porque él siente en su corazón eso. Pero no era el mandato de Dios, que Dios había establecido exactamente en qué fecha se tenían que celebrar. Dice, así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él, Jeroboam, había inventado, dice la palabra, de su propio corazón. E hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Es decir, yo ahora igual lo voy a repasar, pero para que quede claro. El pecado de Jeroboam tuvo tres partes. Primero, construye los becerros de oro, ídolos, violando el segundo mandamiento. Después, instituye sacerdotes que no pertenecen a la tribu de Leví. Y finalmente, cambia las fechas de las fiestas solemnes como a él le pareció. La palabra acá dice, como él había inventado en su propio corazón. Pero, ¿cómo fue que la casa de Israel aceptó una violación tan obvia del segundo mandamiento? Se ha sugerido que el culto no sería al becerro mismo, sino todavía al Eterno, a Jehová, pero con la inclusión de elementos paganos como las imágenes que tenía prohibido hacer. Los dioses paganos se representaban a menudo en pie sobre un pedestal, símbolo de fuerza. En este caso se consideraría al becerro solo como el pedestal del Dios invisible. Vemos de nuevo la inventiva del hombre para venerar a una imagen y creer no violar el segundo mandamiento. En este caso, no era la adoración al becerro, sino al verdadero Dios invisible que estaba por encima de la imagen. Hoy día sucede lo mismo. Se llenan las iglesias de cuadros e imágenes, pero se justifica al decir que no se adora a la imagen misma, sino a lo que ésta representa. Eclesiastés capítulo 7, versículo 29 dice, Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. No deberíamos espantarnos al leer lo que hizo Jeroboam, pues es básicamente lo mismo que hoy hacen muchas iglesias, solo que otros son los becerros. Partes del pecado de Jeroboam. La primera parte fue la construcción de las imágenes, más allá que se quiera disimular la violación del segundo mandamiento, argumentando que solo se trata de una representación y que lo esencial está más allá. La segunda parte del pecado de Jeroboam fue establecer sus propios ministros ilegítimos sobre el pueblo de Dios. Primera de Reyes 12:31 dice, hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran los hijos de Leví. Nos encontramos rodeados por una moderna versión del pecado de Jeroboam. Hoy ocurre exactamente lo mismo. Cuando no te unge Dios, buscas que te unja un hombre para convertirte en pastor, evangelista, maestro, profeta, apóstol, lo que sea. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3, dice, habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. La tercera parte del pecado de Jeroboam fue cambiar las fechas de las solemnes fiestas de Dios. Jeroboam instituyó fiestas solemnes a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado en su propio corazón. Hoy día, el pecado de Jeroboam sigue vigente. Esto también lo ha hecho el cristianismo tradicional. El pueblo desconoce las verdaderas fiestas santas de Dios. Cuando no hay verdaderos ministros predicando, lo cual implica tres cosas: llamamiento de hombre y no de Dios, desconocimiento de la palabra y de lo que esto implica, falta de temor de Dios, el pueblo fácilmente se descarría.
Luego de unas pocas generaciones, ni recuerdan que había un sistema anterior diferente. Así, las herejías se convierten en verdades y las verdades en herejías. Y todo esto sucede, como es fácil de deducir, porque existen otros intereses, mezquinos intereses humanos. Con Jeroboam sucedió lo mismo. Él fue advertido por Dios que lo que estaba haciendo estaba mal, muy mal. En Primera de Reyes, capítulo 13, versículo del 1 al 4, dice: He aquí que un varón de Dios, el profeta Ido de Judá, por palabra de Jehová vino a Judá, a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel, el profeta Ido, ¿no?, clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: Altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: Esta es la señal de que Jehová ha hablado, y aquí que el altar se quebrará y las cenizas que sobre él está se derramará. Esta parte del profeta Ido, cuando dice altar, altar, esta parte de la profecía que da el profeta Ido en ese momento a Jeroboam, tuvo cumplimiento 340 años después. Pero la profecía sigue y dice: Cuando el rey Jeroboam oyó las palabras del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo: Prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, tal como había dicho el profeta, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: Te pido que ruegues ante la presencia de Jehová, tu Dios, y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Acá nos encontramos que cuando extiende la mano para atraparlo, para decirle prenderle, se le seca la mano al rey. La segunda señal de ese día que el profeta le llama la atención al rey, es que el altar, tal cual como le había dicho, se rompió y derramó las cenizas del altar. Y la tercera señal que Jeroboam recibe ese mismo día es que el profeta Ido ora y la mano del rey se restaura. Pero miremos esto, acuérdense que le dijo: Jehová tu Dios, le dice al profeta. Observe que Jeroboam primero le dice al profeta: Jehová tu Dios. No le dijo nuestro Dios o mi Dios, tu Dios. Jeroboam había sido puesto por Dios como primer rey de la casa de Israel, con la promesa que si era obediente, establecería una dinastía paralela a la casa de David. Sin embargo, se convirtió en casi un usurpador del lugar de honra de gobernar a 10 tribus del pueblo de Dios. Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 7 al 10, dice: Y el rey dijo al varón de Dios: Ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: Aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: No comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. El profeta, ¿no? El ofrecimiento del rey Jeroboam no era movido por la gratitud, sino que era algo calculado. La aceptación de la hospitalidad y del presente habría implicado a los ojos del pueblo que el profeta era condescendiente con la conducta del rey y habría opacado la solemne impresión que causó el mensaje de Dios. El rotundo rechazo al regalo del rey colocó al profeta en una posición favorable y de respeto ante el pueblo. Y esto nos habla hoy, hermanos, de agradar a Dios o agradar a los que están en el poder. Si continuamos leyendo desde el verso 11 al 32, encontraremos cómo el profeta, Ido, ¿no?, en la dificultad, se mantuvo firme a la tentación. Pero luego, reposado en un estado más relajado,
y ante otro profeta, un par, cede a la tentación. Si ustedes leen la historia, van a ver que se le acerca un hombre que dice ser profeta, lo habla, lo invita a la casa, él vuelve a la casa. Pero miren lo que dice acá, lo que nos demuestra que las tentaciones pueden ser las mismas, pero varían las formas en las que se nos presentan para hacernos caer. El hecho concreto es que este capítulo finaliza diciendo, con todo esto, no se apartó Jeroboam, a pesar de todo lo que vio ese día en el templo, se le secó la mano, fue sanada, se partió el altar y derramó las cenizas que estaban sobre él. Con todo esto, no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdote de los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Es decir, Jeroboam, más allá de la advertencia recibida por Dios, persistió en su pecado y, lo que es peor, como líder, hizo pecar a su pueblo. Jeroboam no podía argumentar que no tuvo claras indicaciones de Dios en contra de lo que estaba haciendo. Simplemente él escogió el camino que más favorecía a sus intereses humanos. No le pesó saber que él no gobernaba cualquier pueblo, sino una facción importante del pueblo de Dios. En Primera de Reyes 13:34 dice, y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual la casa de Jeroboam fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. A causa del pecado de Jeroboam, su casa, su descendencia, fue cortada de la sucesión real en Israel. En Primera de Reyes 14:1 dice, en aquel tiempo Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo. Y dijo Jeroboam a su mujer, levántate ahora y disfrázate para que no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam, y ve a Silo, porque allá está el profeta Ahías, el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. Y ya no podía ver a Ahías, dice más adelante la palabra, estaba viejito, porque sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez. Cuando Ahías oyó el sonido de sus pies al entrar, ella por la puerta dijo, entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? He aquí, yo soy enviado a ti con revelación dura. Mirá lo que le dice el profeta a la mujer de Jeroboam. Ve y di a Jeroboam, así dijo Jehová, Dios de Israel, por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti, y tú no has sido como David mi siervo, sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti, pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme a mí, me echaste tras tus espaldas. Por tanto, he aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam y destruiré de Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre en Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol hasta que sea acabada. El que muera de los de Jeroboam en la ciudad, lo comerán los perros, y el que muera en el campo, lo comerán las aves del cielo, porque Jehová lo ha dicho. Y tú, refiriéndose a la mujer, levántate y vete a tu casa, y al poner tu pie en la ciudad, morirá el niño. Y así sucedió. Cuando la mujer de Jeroboam vuelve al palacio, cuando entra en la ciudad, el hijo que estaba enfermo muere. Nadab fue otro hijo que tuvo Jeroboam y que es el segundo rey de Israel, que cuando muere Jeroboam lo sucede. Pero miren lo que dice, Nadab gobernó Israel a la muerte de su padre Jeroboam por un periodo de casi 2 años, muy cortito, no llegó ni a 2 años. Hizo la guerra a los filisteos en la ciudad de Gibeón, dice, y durante el asedio de dicha ciudad, uno de sus generales, Baasa, organizó una conjura contra él e hizo que lo mataran, junto con toda la familia real, usurpando el trono de Israel. Baasa se constituye en el tercer rey de Israel, y la casa de Jeroboam quedó sin varón, sin sucesor en el reino, tal cual como la palabra le había sido dada.
Acuérdense que yo les dije hoy que hubo una parte que tiene un cumplimiento 340 años después de la profecía que le dio el profeta. Dice el cumplimiento de Primera de Reyes 13:2. ¿Se acuerdan cuando dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová? He aquí que la casa de David, a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Esta es una profecía que sería cumplida 340 años después. En Segunda de Reyes 23:15 documenta el cumplimiento de esta profecía en los días de Josías, rey de Judá. Igualmente, el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó, y lo hizo polvo y puso fuego a la imagen de acera. Esta profecía anunciaba que el juicio vendría a través de un gobernante de Judá, del otro reino, del reino del sur, la casa de David, lo que fue fuente de preocupación para Jeroboam I, quien siempre estaba alerta de la amenaza de su vecino del sur. Como sabemos, esto no sucedió por 340 años, pero Jeroboam no sabía eso de antemano. Él se fue a la tumba preocupado sobre el cumplimiento de esta profecía, la cual era un tipo de un juicio inmediato sobre Jeroboam. Para que ustedes vean esta parte cuando el profeta dice altar, altar, que tuvo cumplimiento 340 años después. Jeroboam fue el primer rey del reino norteño de Israel. El último rey fue Oseas, que fue el rey número 19. En el 722, el reino norteño de Israel es llevado cautivo por Asiria y desaparecen esas 10 tribus de Israel. Mientras tanto, en el reino sureño de Judá sigue la vida. Después de Oseas, pero en el otro reino viene Ezequías, Manasés, Amón, y aparece Josías. Y es este Josías el que da cumplimiento a esa profecía que dio el profeta cuando dice altar, altar. Bueno, que es el rey número 15 del reino sureño de Judá. A Josías le sucede Joacás, Eliaquim, Joaquín, que es el último rey de Judá, después viene Sedequías y Gedanías. Es decir, esta profecía dada en Primera de Reyes 13:2 la cumple Josías 340 años después, aun cuando el reino norteño ya había desaparecido. Es decir, el reino del sur continuó, ya el reino norteño había desaparecido. Josías vuelve a lo que es Betel, a lo que era el reino norteño, y mata sobre el altar a aquellos que ofrecían sacrificio a los dioses falsos. Y acá está la palabra que dice, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Fíjense, finalizado el reino norteño de Israel, mientras tanto en el sur, en el reino del sur, sigue la vida, y este rey, Josías, es el que tiene cumplimiento tal cual como el profeta había anunciado en su palabra 340 años antes. La influencia de Jeroboam sobre los reyes que le sucedieron. En Primera de Reyes 15:26 habla de Nadab, el rey que le sucedió a Jeroboam, y dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, andando en el camino de su padre y en los pecados con que hizo pecar a Israel. En Primera de Reyes 15:34, hablando del rey, de otro rey de Israel, exactamente lo mismo dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová y anduvo en el camino de Jeroboam y en su pecado con que hizo pecar a Israel. En Primera de Reyes 16:19, hablando de otro rey, Zimri, dice, haciendo lo malo ante los ojos de Jehová y andando en los caminos de Jeroboam y en su pecado que cometió haciendo pecar a Israel. Y después habla de quién fue el padre de Acab, el rey que estuvo casado con Jezabel, y dice, Omri, pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en el pecado con el cual hizo pecar a Israel. Es decir, Jeroboam, ya vimos las partes del pecado de Jeroboam,
mete un pecado en Israel y hace lo más malo de todo esto, pecar a su pueblo. El problema es que los reyes que le sucedieron fueron incapaces de corregir ese error cometido por Jeroboam e incapaces de dejar el pecado que Jeroboam había hecho. ¿Por qué? Porque les resultaba muchísimo más cómodo a sus intereses no tocar absolutamente nada y funcionar como rey, como reyes. El tema es que en ese funcionamiento que ellos tenían, que les garantizaba tranquilidad, pero había una mentira sobre la adoración a Dios, ellos lo que estaban haciendo era enfrentándose a Dios. Vemos, dice que las escrituras dicen que los reyes que sucedieron a Jeroboam anduvieron en su pecado. Acuérdense que el pecado de Jeroboam tenía tres partes. Y también anduvieron en sus caminos. Como ya vimos, el llamado pecado de Jeroboam consta de tres partes, aunque encubiertamente cometió idolatría violando el segundo mandamiento. Porque acuérdense que decían, bueno, no es importante el becerro porque lo importante es lo que representa. Hoy lo vemos eso en la Iglesia Católica, llenos de imágenes, dicen, bueno, no importa la imagen, no importa la estatua, lo importante es lo que representa. La segunda parte dice, ante la carencia de verdaderos sacerdotes, instauró un sacerdocio falso, no levítico. Y finalmente cambió, según su propio parecer, las fechas de las fiestas hebreas. La pregunta que nos queda hacernos es, ¿qué son los caminos de Jeroboam? Porque ya vimos el pecado y vimos que todos los reyes que sucedieron a Jeroboam no tan solo cometieron el mismo pecado, sino que anduvieron en sus caminos. Entonces la pregunta es, ¿qué son los caminos de Jeroboam? La definición de camino tiene dos acepciones. Puede ser una franja de terreno creada para transitar uniendo dos localizaciones distintas. Pero también puede ser, la definición de camino puede ser interpretado como sistema, estilo, rumbo o dirección que se le quiere dar o se le da a la vida. Concretamente, el camino de Jeroboam se refiere al mal camino de vida inicialmente tomado por este rey, por Jeroboam, y luego el continuado por los reyes que le sucedieron. Cuando en la Biblia se habla del camino de Jeroboam, se quiere hacer referencia al error cometido por reyes, acuérdense que lo tenemos que traer a nuestro tiempo, a los errores cometidos por el liderazgo que arrastran a su pueblo a vivir en el pecado, a la pasividad mantenida ante el error, ya sea por comodidad o por interés encubierto, y finalmente a la decisión de mantener el statu quo mientras las cosas funcionen. Se prefiere persistir en el error antes que vivir el riesgo que el necesario cambio podría implicar. Entonces, vuelvo a leer lo que es el camino de Jeroboam. Se hace referencia con esto al error cometido por el liderazgo que arrastra a su pueblo a vivir en el pecado, a la pasividad mantenida ante el error, ya sea por comodidad o por interés encubierto, y a la decisión de mantener todas las cosas como están. Se prefiere persistir en el error antes que correr el riesgo de corregir, porque claro, la corrección de lo que se había aprendido y se hacía como malo puede traer consecuencias. Aunque a todas luces se está pecando, no se considera la situación. Es preferible hacer como que no se ve, dejando pasar el tiempo, o bien se apela a justificar el error. Eso es andar en el camino de Jeroboam. Cuando yo dije acá statu quo, se usa para aludir la palabra esta al conjunto de condiciones que prevalecen en un momento histórico determinado. Lo que prevalece no se toca, se deja, tal cual como hicieron estos reyes, aun cuando era pecado y una ofensa para Dios. Marcos capítulo 7, versículos del 6 al 13 dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes.
Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no lo dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esta. Acuérdense que yo les mandé lo que era corbán, que era lo que hacían en ese tiempo los fariseos. Tenían un bien y decían, este bien, por ejemplo, se lo dedico a Dios. Entonces, si mi padre después, cuando está viejo, me pide ayuda, yo le digo, yo te lo daría, pero como está dedicado a Dios, no te puedo ayudar con esto. En realidad, lo que hacían era algo declarativo, el bien seguía perteneciendo a ellos, y con esa excusa de que es corbán, que está consagrado a Dios, no ayudaban a sus padres. Por eso dice, por vuestras tradiciones invalidáis el mandamiento de Dios. El espíritu de la ley, no la letra. Entonces, andar en los caminos de Jeroboam es, sabiendo que se está haciendo lo malo ante los ojos de Dios, se persiste en el error, dado que se privilegia el cuidado propio, ya sea por comodidad o interés personal. Tanto Jeroboam como los reyes que le sucedieron escogieron el camino de la idolatría y todo lo que ello, y todo lo que ello implicaba mantenerla. Prefirieron pecar e inducir a sus pueblos al error y al pecado con tal de no arriesgarse a perder la cuota de poder que tenían. Acuérdense que los becerros, ¿por qué se crean? Porque no quería Jeroboam que fueran a las otras tribus al templo a adorar al verdadero Dios. Uno tras otro los reyes de la casa de Israel persistieron en este gravísimo error. Ninguno de ellos tuvo el coraje de denunciar el error de idolatría y sus implicancias, simplemente porque les convenía a sus propios y mezquinos intereses. Con el tiempo, luego del primer sacudón y de la partida de algunas personas de Israel a la casa de Judá, se fueron a la otra tribu, las aguas se serenaron. Y si existió algún malestar inicial, todo se olvidó e incorporaron a sus vidas el pecado como algo natural. Esto sucedió porque se conjugó dos cosas: reyes corruptos y un pueblo ignorante y cómodo. Lucas, capítulo 12, versículos 47 al 48, dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Digamos que nosotros, una vez conociendo la palabra de Dios, no podemos ignorar lo malo cuando lo estamos viendo. Muchos años después, en el año 787 al 746 a.C., durante el reinado de Jeroboam II, el otro Jeroboam, rey número 13 de la casa de Israel, Dios envía al profeta Amós a reprenderlo. Miren lo que dice. Entonces el sacerdote Amasías de Betel, de la casa de Israel, envió a decir a Jeroboam II, rey de Israel, Amós, vino un pastor, se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel, la tierra Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras, porque así ha dicho Amós. Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Y Amasías, el sacerdote que tenía Jeroboam II, dijo a Amós, vidente, vete, huye a la tierra de Judá, y come allá tu pan y profetiza allá. Y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Para que se entienda, cuando el profeta Amós, que pertenecía al otro reino, a la casa del sur, viene a amonestar a Jeroboam porque seguía a Jeroboam II, porque continuaba en el camino de pecado de sus antecesores,
El sacerdote Amasías le dice, andate, no te queremos acá. Lleva tu prédica a otra parte, no profetices en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Anda a hacer esto a otra parte, acá no. Digamos, Dios les advierte a través del profeta Amós, pero no quieran escuchar la palabra. Jeroboam II, al igual que los reyes que le precedieron y los que luego le sucederían, anduvieron en los caminos de Jeroboam I. Han pasado los años y parecería que todo está bien. Sin embargo, Dios envía al profeta Amós para recordarle a este rey que para él nada está bien, que el pecado continúa y que su palabra es eterna. Jeroboam II ignora las amonestaciones del Señor por boca de su profeta y le ordena a Amasías, al sacerdote que él tenía, que debía decir, dile a Amós que salga de aquí. Este es el santuario del rey y territorio del presidente, podríamos decir. Este es nuestro lugar religioso. Vete del país porque nosotros no queremos nada de este mensaje que nos perturba. Aquí todo está bien. El pecado de Jeroboam fue grave, muy grave, al punto que el Dios del cielo dijo, barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol, hasta que sea acabada. Pero del mismo modo fue grave, muy grave, lo que hicieron aquellos que le sucedieron andando en sus caminos. La casa, acuérdense, de Israel fue barrida. Y acá terminamos, hermanos.